Tutor y compañeros, buenos días. A continuación, entonces voy a exhibir acerca del funcionamiento de dos programas. Me ha causado serias dificultades el programar, pero bueno, tengo dos programitas correspondientes a los ejercicios. Los desarrollé en Scilab. De hecho, va a ser el programa base que voy a utilizar durante el curso, debido a la facilidad y a la, digamos, a la dinámica que tienen las librerías para esto, ¿no es cierto? MATLAB es más robusto, pero más restringido, es decir, necesita un sistema de licenciamiento, dinero invertido allí, entonces por eso no lo voy a usar. ¿Qué dos programas desarrollé? Simplemente los dos casos en cuanto a los diferentes métodos para el área de triángulos. Voy a explicarlo, cómo lo desarrollé, cómo desarrollé los bucles y también acerca de la captura de la máxima velocidad, el vehículo con máxima velocidad, que era el ejercicio, junto con el promedio de velocidad por todos los vehículos que introduzca, introduciendo n cantidad de dispositivos. Bien, entonces pueden ver el entorno de Scilab. Obviamente entonces tengo dos entornos, el entorno básico en donde programo, ¿no es cierto? Entonces aquí está, bueno, voy a salir de acá. Listo, aquí estoy en el entorno de programa. Listo, en el entorno de programa y comienzo mi desarrollo. También es donde planteo eso. Para desarrollar un nuevo programa, yo simplemente abro lo que dice Launch Keynote. ¿Sí? Ahí cargo toda la configuración. Bien, entonces cuando voy a desarrollar un programa nuevo, simplemente aquí me dice qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a desarrollar y por dónde lo voy a desarrollar. Y adiciono un nuevo ejercicio. Entonces, bien, explico el primer ejercicio, esta instrucción CLC, con esto limpio toda la pantalla cuando voy a iniciar un ciclo, ¿no es cierto? Con ese bucle aquí, hacer mientras la condición sea verdadera. ¿Cuál es la condición verdadera? Mientras se mantenga este bucle acá. Es decir, yo inicio con una entrada, con un n, le doy una introducción, un input, entonces acá un dips, una salida hacia el entorno de cliente que me dice seleccione una opción 1, 2, 3, 4. Eso es para realizar un switch, ¿no es cierto? Si la condición es que n sea menor o igual a 4, entonces realice el switch. El switch me dice evalúe la condición n, es decir, la opción que yo tenga acá. Si yo introduje 1, entonces le digo case 1, entonces acá aparece el primer caso, que es para el cálculo del área de un triángulo utilizando el método de Heron, es decir, introduciendo los tres lados y hacer el área, yo como ya lo había explicado en anteriores videos, hacer el área bajo la suma perimetral, el semiperímetro, la raíz cuadrada del semiperímetro multiplicado por la diferencia de esta magnitud por cada una de las dimensiones de los lados. Entonces acá me dice el divs, simplemente doy dos salidas, una es divs, el área por el método de Heron es igual, y la dimensión que yo estoy calculando, que es el método de Heron. Así el caso 2, que es por el método del seno, por la ley de senos, entonces realizo el cálculo del área de un triángulo. Entonces tengo dimensión A, B, C, el área del seno. Entonces le digo que sea la mitad del producto entre los lados AB y el seno del ángulo entre esos lados, ¿no es cierto? Así hallo el área de ese triángulo, ¿no es cierto? Ahora, el tercer caso, el case 3, es el que todos conocemos, el base por altura sobre 2, entonces aquí lo calculo y le doy un dips. El caso 4 es que interrumpa la operación, que es aquí el área 4, que es para salir. Si no, entonces dips es un espacio vacío, ¿no es cierto? Y termino los ciclos. Este end me termina el if, este end me termina me termina el switch, este end me termina el if y este end me termina la función total. En el ejercicio 2, bueno, antes de pasar a explicar el ejercicio 2, entonces yo simplemente lo simulo acá. Entonces vamos a correrlo. Entonces voy a mi otro entorno de Scilab. Entonces me va a pedir una opción.
voy por el método de Heron, entonces le digo 1, me dice digite la opción de la dimensión de la A, entonces le digo 30, le digo 40, le digo 60 o le digo 50, bueno, lo que sea, y me calcula el método por el área de Heron. Obviamente, como la condición es que se mantenga mientras yo me continúo dentro del ciclo, entonces se mantiene, ¿no es cierto? Si yo le doy una opción diferente, simplemente me da un espacio vacío y me continúa la función. Si yo le doy la opción 4, entonces da un break a la función y se sale. Bien, ese es el primer ejercicio y cómo se efectúa. Ahora, voy a explicar el segundo ejercicio. El segundo ejercicio consistía en introducir n cantidad de vehículos. Me va a pedir dos variables, que es la velocidad y las placas del vehículo. Entonces me va a crear varios campos. Entre esos me va a comenzar una sumatoria en la cual voy a tener en cuenta la velocidad mayor, es decir, voy a tener una condición para solicitar la velocidad promedio. La velocidad mayor también me va a concatenar en un espacio dentro de un vector, y la placa velocidad mayor. Bien, entonces, la entrada es la cantidad de vehículos, ¿cierto? En primera instancia. Entonces, con eso se va a limitar a pedirme los datos de acuerdo a esa cantidad de vehículos que le di. Le va a pedir la velocidad y las placas. Este símbolo ceros significa que es una matriz que va a llenarla en primera instancia de ceros, si no tiene valores. ¿Listo? Ahora, la velocidad promedio comienza la sumatoria o la operación desde 0 hacia lo que se cree. Entonces, me va a decir, bueno, me va a mostrar una matriz, o va a llenar esa matriz desde 1 hasta la cantidad de vehículos que yo suministro. Entonces, aquí para pedir el dato de velocidad, entonces le voy a decir, lléneme la matriz, por favor, de los inputs de velocidad. Listo, una matriz que se llama C. Ahora, lléneme la matriz también del input que se llama placas. Voy a pedir los datos de la placa. Ahora, voy a calcular la velocidad promedio, que es este valor, ¿no es cierto?, más la velocidad que aprenda de C. Es decir, va a ser una suma continua desde este inicio, que es 0, hasta el dato que voy obteniendo desde el input que esté suministrando. Ahora, si la velocidad de C, es decir, esta velocidad, es mayor que la velocidad mayor, entonces realice. Es decir, si la velocidad mayor, entonces es igual a la velocidad de esta matricita, por decirlo así, entonces se mantiene el costo, se mantiene el valor. Pero si es mayor, entonces súmelo. ¿A qué? A la velocidad mayor. Ese es otro vector que yo tengo, ¿no? Entonces, si la velocidad es mayor, entonces yo voy reemplazando el valor que se encuentra dentro de esa matriz. Termino el ciclo for aquí. Y ahora calculo la velocidad promedio. La velocidad promedio es esta variable que voy llenando dentro de la matriz sobre la cantidad de variables que introduje. Luego, entonces, con estos divs muestro las resultantes, que es la cantidad de promedio es tal cosa, ¿no es cierto? Y le muestro la velocidad promedio. Ahora, la velocidad mayor es tal cosa, la que tengo dentro del otro vector, y la velocidad de la placa, entonces me va a mostrar placas, tal cosa. Bien, entonces vamos a verlo funcionando y así terminamos la entrega de nuestro ejercicio. Entonces acá, una vez más, se limpia la consola, cantidad de vehículos, entonces 2, ingrese la velocidad, entonces 30. Dentro de la placa no pude por ahora entonces determinar un string para la función. Simplemente entonces voy a dar valores numéricos, digamos vehículo 1, velocidad 60 para el vehículo 2. Entonces al final me va a decir que la velocidad promedio es 45, lo cual es cierto, ¿no? 60 más 30, 90 dividido 2, entonces 45. La velocidad mayor es 60, que es el dato 2, y la placa con la velocidad mayor es la 2. Eso es lo que me funciona. Una vez haya ejecutado los ciclos, entonces me saca de la función. Bien, compañeros, mi nombre es Leonardo Chavarro. Ha sido un gusto haber dejado el ejercicio para ustedes. Hasta luego.